La calle era una sinfonía de normalidad, un lugar donde los días nacían y morían con la misma cadencia familiar. Las casas, alineadas con una simplicidad honesta, eran el testimonio de vidas construidas con sudor y perseverancia. El olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido distante de niños jugando, pintando un cuadro de una comunidad unida, donde todos se conocían por su nombre. Era un universo aparte del ajetreo de la metrópolis, un enclave de tranquilidad obrera. En ese escenario de 1900, calma, cualquier nota disonante sonaba como un trueno, y el trueno llegó en forma de un B12 italiano, un rugido de potencia y arrogancia que rasgó el aire de la mañana, antes de silenciarse en un sollozo metálico y abrupto, deteniéndose como una fiera herida en el asfalto. Era un Ferrari rojo, tan vibrante que parecía sangrar contra el gris del concreto, un objeto de deseo y fantasía, completamente desubicado de la realidad de aquel barrio. Para los vecinos, que comenzaban a asomarse por las ventanas, era como si una nave espacial hubiera aterrizado. Y te garantizo que lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento y con el corazón en la mano. Pero antes de seguir, necesito tu ayuda con un desafío urgente. Queremos llegar a 1000 nuevos suscriptores solo con este video. 1000 almas tocadas por esta increíble historia. Si crees en los milagros y en que el genio no tiene etiquetas, suscríbete ahora mismo. Es solo un clic para ti, pero para nosotros es el mundo entero. Y por favor, inunda los comentarios diciéndome desde qué ciudad o país estás viendo esto. Vamos a demostrar la fuerza de nuestra comunidad. Dentro del modesto taller, Roberto, un hombre de 45 años con manos callosas y una mirada cansada pero amable, limpiaba una pieza de motor con un trapo sucio de grasa. Era un mecánico a la antigua, que confiaba más en sus oídos y en su tacto que en cualquier escáner de diagnóstico. Su taller era su santuario, un espacio reducido pero organizado, donde cada herramienta tenía su lugar y su historia. El sonido del Ferrari muriendo en su puerta lo hizo detenerse. El silencio que siguió le erizó los pelos de la nuca. Conocía el sonido de un motor en apuros, y aquel era el lamento de una máquina compleja y temperamental. Con un suspiro, dejó la pieza y caminó lentamente hacia el portón, la curiosidad profesional luchando contra el presentimiento de que se avecinaban problemas. El dueño del coche, Arthur, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro que parecía una armadura, salió del vehículo con la furia estampada en el rostro. No miró al vecindario. Para él, aquellas personas y sus casas eran invisibles. Su mundo estaba contenido en el smartphone que apretaba contra su oreja, gritando órdenes a algún asistente desafortunado. La impaciencia emanaba de él como calor, creando un campo de fuerza de arrogancia. Roberto se acercó con cautela, levantando la mano en un gesto de paz. «Señor, disculpe, soy mecánico, tal vez pueda ayudar», dijo con voz tranquila. Arthur solo le lanzó una mirada de desprecio, una mirada que medía y descartaba, como si Roberto fuera solo otra pieza defectuosa en su día ya arruinado. Mientras la tensión se desarrollaba en la acera, en la parte trasera del taller, Lía estaba en su propio universo. Con 12 años, rara vez usaba palabras para comunicarse. El mundo para ella era una maraña de ruidos y estímulos abrumadores, pero en medio del caos, las máquinas tenían sentido. Hablaban un idioma que ella entendía perfectamente, un lenguaje de frecuencias, vibraciones y lógica pura. Sus grandes ojos marrones, que parecían ver a través de las superficies, estaban fijos en un viejo motor de cortacésped. Sus dedos finos se movían con la precisión de un cirujano, ajustando una pieza minúscula, sintiendo el sutil clic que indicaba el encaje perfecto. No necesitaba manuales, escuchaba las historias que el metal y los cables contaban. Para Lía, el diagnóstico de autismo era solo una palabra que los adultos usaban para describir su silencio,
Su verdadera identidad estaba allí, entre los engranajes y los circuitos. Mientras otros niños de su edad estaban inmersos en juegos y redes sociales, Leah encontraba alegría en descifrar la complejidad de un reloj roto o en trazar el camino de la electricidad en una radio antigua. Su padre, Roberto, reconoció este don desde temprano. Veía cómo la respiración de ella se calmaba, cómo un enfoque intenso se apoderaba de sus facciones cuando estaba ante un desafío mecánico. No entendía completamente cómo funcionaba su mente, pero sabía que era algo extraordinario, un don precioso que debía proteger a toda costa del juicio de un mundo que no la comprendía. El sonido inusual del motor del Ferrari, seguido por el agudo silencio, fue como una llamada para Leah. Era una melodía rota, una ecuación incompleta que su mente anhelaba resolver. Dejó el pequeño motor a un lado y caminó hacia el frente del taller, sus pasos ligeros y casi inaudibles. Sus ojos no vieron el lujo o el estatus del coche, vieron un sistema, un corazón mecánico que había dejado de latir. Veía los caminos de la energía, los pulsos electrónicos que deberían estar danzando bajo el capó, pero que ahora estaban quietos e inertes. La curiosidad superó su aversión a las interacciones sociales, atrayéndola hacia la escena como un imán. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Y mientras observaba el mundo a su manera, siento, en curiosidad por saber desde qué rincón de este nuestro Brasil o del mundo estás siguiendo esta historia. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Es muy importante para nosotros saber hasta dónde llegan estos viajes de superación, y si crees que los talentos pueden surgir de donde menos se espera, ya deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo relatos como este, que muestran la fuerza que existe en cada uno de nosotros. La aproximación silenciosa de Leah no pasó desapercibida para Arthur. Terminó la llamada con un gruñido y se giró, su mirada cayendo sobre la niña y su padre. Para él, no eran una familia, eran buitres acercándose a su valiosa propiedad. La frustración de estar atrapado en ese barrio insignificante, con su coche de $500,000 inutilizado, se desbordó en una ola de furia y prejuicio. ¿Qué están mirando? ¡Aléjense de mi coche! ¿Están pensando en robar algo? ¿Creen que soy idiota? Gritó cada palabra un golpe. La acusación quedó suspendida en el aire, pesada e injusta, transformando la acera en un tribunal improvisado donde la sentencia ya había sido dictada. Roberto sintió el impacto de las palabras como un puñetazo en el estómago. Instintivamente se puso delante de Leah, un escudo humano contra la crueldad de Arthur. «Señor, por favor, no hable así. Solo queríamos ayudar. Mi hija», empezó a decir, pero su voz fue cortada por la risa sarcástica del millonario. ¿Su hija? ¿Qué va a hacer esa niña? ¿Arañar la pintura con la mirada? Ya he llamado a los mejores. No necesito la caridad de gente como ustedes. Ahora váyanse de aquí antes de que llame a la policía y diga que intentaron asaltarme», amenazó Arthur, señalándolos acusadoramente con un dedo. La palabra policía heló el corazón de Roberto. Él conocía la injusticia del mundo. Sabía cómo la palabra de un hombre rico con un traje caro valía más que la de un trabajador humilde. El miedo lo paralizó, no por sí mismo, sino por Leah. Miró a su hija. La forma en que se encogía detrás de él, sus grandes ojos ahora muy abiertos, no de curiosidad, sino de pavor. Ella estaba sintiendo la hostilidad, la amenaza, y eso lo destrozaba por dentro. Quería gritar, quería defender su honor y el de su hija, pero el miedo a peores consecuencias lo silenció. Su impotencia era una jaula, y Arthur era el carcelero que sostenía la llave, burlándose de él. Fue entonces cuando Leah, viendo el desamparo en el rostro de su padre, el hombre que siempre había sido su roca, sintió una ola de pánico.
El rugido de Arthur era más aterrador que cualquier motor roto. La lógica de las máquinas era segura y predecible. La furia de los humanos era caótica y aterradora. No quería que su padre sufriera. No quería que ese hombre los lastimara con sus palabras o con sus amenazas. Su necesidad de protegerlo, de calmar la tormenta, superó su silencio habitual. Se aferró a la camisa de Roberto, su cuerpo temblando, y las palabras salieron en un susurro frágil, casi inaudible, pero cargado de todo el peso de aquel momento. «No nos hagas daño», suplicó. La frase tan simple y tan pequeña pareció resonar en la calle silenciosa. No era una petición para salvar el coche o para evitar problemas con la policía. Era un llamado primal, la voz de la vulnerabilidad frente a la fuerza bruta. Era la confesión de su miedo, no solo por la amenaza inmediata, sino por el constante temor a un mundo que a menudo los veía como menos, como diferentes, como blancos fáciles. La súplica de Leah quedó suspendida en el aire, un sonido delicado en medio de la tormenta de arrogancia de Arthur, marcando el punto más bajo de su humillación. Arthur pareció momentáneamente sorprendido por la voz de la niña, pero su empatía estaba enterrada bajo capas de privilegio e impaciencia. Solo resopló, viendo su petición como una señal más de debilidad, una confirmación de su superioridad. Se dio la vuelta, dándoles la espalda, y volvió a gritar por teléfono, organizando la grúa y los mecánicos competentes que vendrían a rescatarlo de esa pesadilla suburbana. Para él, el drama había terminado. Apenas sabía que la niña callada, a la que acababa de aplastar con su desprecio, era la única persona en todo el mundo que podría, de hecho, resolver el enigma silencioso bajo el capó de su precioso Ferrari. La verdadera historia apenas estaba comenzando. El primer especialista llegó en menos de una hora, conduciendo una furgoneta impecablemente blanca, con el logotipo de una empresa de servicios automotrices de lujo. Salió con un aire de confianza inquebrantable, llevando un maletín con portátiles y escáneres de última generación. Para él, aquello era solo una llamada más, un problema a resolver con tecnología y precisión. Arthur lo recibió con una impaciencia mal disimulada, gesticulando hacia el Ferrari como si presentara la escena de un crimen. «Solo arréglalo rápido», ordenó, su voz sin dejar lugar a fallos. El mecánico asintió profesionalmente, conectó sus cables al puerto de diagnóstico del coche y comenzó a ejecutar sus programas, con los ojos fijos en la pantalla que, creía, le daría todas las respuestas. Desde lejos, protegida por la sombra del taller, Leah observaba cada movimiento. No veía al hombre ni a su equipo caro. Veía un proceso, oía el sutil zumbido del escáner comunicándose con la unidad de control electrónico del coche, un diálogo digital que casi podía traducir en su mente. Percibía una disonancia, un eco de error que el software parecía ignorar, enfocado en protocolos estándar. Era como escuchar a un músico tocar una pieza compleja, pero equivocarse en una sola nota que solo los oídos más atentos podrían percibir. Los demás veían a un profesional trabajando. Leah veía a un hombre conversando con la máquina en un dialecto que no dominaba completamente, y la máquina respondiendo con un silencio terco y enigmático. Después de casi una hora, la confianza del primer mecánico comenzó a evaporarse, reemplazada por una capa de sudor en 1900. Su frente, los diagnósticos no mostraban nada. Todos los sistemas parecían operativos, los sensores respondían, la batería estaba cargada, pero el coche se negaba a dar cualquier señal de vida. Era un fantasma electrónico, un fallo que no dejaba rastro. «Es inusual», tartamudeó a Arthur, que lo fulminaba con la mirada. «Nunca he visto nada así. La EQ principal parece estar en un bucle de seguridad, pero no hay un código de fallo correspondiente. Es como si el coche hubiera decidido apagarse por su cuenta».
La excusa sonó débil incluso para él, la confesión de su impotencia ante la máquina. La frustración de Arthur se convirtió en una furia helada. Despidió al primer mecánico con un gesto desdeñoso e inmediatamente hizo otra llamada, esta vez al concesionario oficial de Ferrari. Exigió que enviaran a su mejor técnico, el mago de la electrónica, que guardaban para los casos más imposibles. La espera fue más larga, y con cada minuto que pasaba, la sencilla calle parecía cerrarse alrededor de Arthur, convirtiéndose en una prisión a cielo abierto. Los vecinos ya no disimulaban su curiosidad, y él se sentía expuesto, vulnerable, un rey destronado en un territorio desconocido. Su Ferrari, antes un símbolo de su poder y libertad, ahora era su ancla, atándolo a ese lugar que tanto despreciaba. El segundo técnico llegó, más joven y aún más arrogante que el primero. Traía equipos que parecían salidos de una película de ciencia ficción, incluyendo una tableta robusta que se conectaba directamente a los servidores de la fábrica en Italia. Apenas miró a Arthur, tratando al dueño del coche como un detalle inconveniente. Su confianza era absoluta. Era el mejor, entrenado por la propia marca para entender los secretos más profundos de aquellas máquinas. Con una serie de toques rápidos en la pantalla, inició un diagnóstico profundo, una inmersión en los códigos más básicos del software del vehículo. Roberto y Lía observaban a distancia, el padre con un sentimiento de resignación, la hija con una concentración que se profundizaba cada segundo. Una vez más, el proceso se repitió. El tiempo se arrastraba. El sol del mediodía golpeaba fuerte sobre el asfalto y la expresión de confianza del técnico del concesionario comenzó a deshacerse, derritiéndose en una máscara de incredulidad y luego de pura frustración. Daba vueltas en círculos, desconectando y reconectando cables, murmurando jerga técnica para sí mismo. La fábrica en Italia no tenía respuestas. Los sistemas remotos indicaban que el coche estaba perfecto. «Esto es imposible», declaró finalmente mirando a Arthur, como si el propio millonario fuera el culpable. «El coche está, a todos los efectos, funcional, pero no arranca. Es una paradoja. Tendremos que remolcarlo a la central y desmontar todo el sistema eléctrico». La palabra «desmontar» sonó para Arthur como una sentencia de muerte. Eso significaría semanas, tal vez meses, sin su coche. Significaría una derrota humillante. La imagen de su orgullo siendo arrastrado por una grúa en esa calle miserable era más de lo que podía soportar. Su pose de control absoluto se rompió por completo. Se sentó en el bordillo, el traje caro arrugándose en el cemento sucio, y hundió la cabeza entre las manos. En ese momento no era el magnate poderoso, sino solo un hombre derrotado por una pieza de tecnología obstinada. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido distante de la vida de la ciudad, indiferente a su drama personal. Durante 1900, todo este tiempo Lía no se movió. Su mente, sin embargo, viajaba a 1000 por hora. Había ignorado los escáneres y los diagnósticos. En cambio, se centró en aquello que los otros no podían medir, la resonancia del coche. Sentía la energía estática que emanaba del capó, la forma en que la corriente eléctrica parecía acumularse en un punto específico antes de disiparse. En su mente, construyó un mapa tridimensional del sistema eléctrico del vehículo. Veía los caminos que la energía debía seguir y el punto exacto donde el puente estaba roto. No era un fallo de software, era un fallo físico, minúsculo, casi invisible, como un capilar obstruido en el cerebro de un gigante. Se dio cuenta de lo que todos habían ignorado, una fluctuación de frecuencia casi imperceptible, proveniente de uno de los módulos de control de inyección. Era un pico de energía tan breve, tan insignificante, que cualquier equipo estándar lo registraría como ruido de fondo, una anomalía sin importancia. Pero Lía sabía que en 1900
La ingeniería de precisión no existen anomalías sin importancia. Ese pequeño pico era un grito de auxilio, un síntoma de la verdadera enfermedad. El sistema, para protegerse de un cortocircuito catastrófico que podría freír toda la electrónica, había entrado en un estado de coma inducido. El fallo no estaba en el corazón del sistema, sino en uno de sus dedos nerviosos. Roberto observaba a su hija. Conocía esa mirada. Era la misma expresión que tenía cuando, a los 8 años, arregló el viejo reloj de péndulo del abuelo, un mecanismo que relojeros experimentados habían dado por perdido. Veía la quietud externa de Lía, pero sentía la tormenta de cálculos e intuiciones que ocurría dentro de ella. Y entonces miró al millonario derrotado, sentado en la acera, y a los expertos que se preparaban para remolcar el coche. Una ola de coraje, nacida de la desesperación y de una fe inquebrantable en el don de su hija, se apoderó de él. Sabía que era un riesgo, que podría ser humillado de nuevo, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a Arthur. El millonario levantó la cabeza, sus ojos rojos de rabia y agotamiento. «¿Qué quieres ahora?», gruñó. Roberto respiró hondo. «Señor», dijo, su voz firme a pesar del miedo, «sé que esto va a parecer una locura, sé lo que piensa de nosotros, pero mi hija, ella ve cosas que los demás no ven. Entiende las máquinas de una forma diferente. Por favor, antes de llevarse el coche, déjela solo. Mirar, solo un minuto». La propuesta quedó flotando en el aire, frágil y audaz. Un último hilo de esperanza en una situación que parecía completamente perdida. Arthur miró de Roberto a Lía, que permanecía parada cerca del taller, una figura pequeña e inmóvil. La idea era tan absurda que casi se rió. Una niña callada que apenas hablaba. Después de que los mejores técnicos de la ciudad, con toda su tecnología, habían fracasado, era un insulto a su inteligencia. Su primera reacción fue echarlo con otro grito, otra amenaza. Pero entonces volvió a mirar su Ferrari, el símbolo de su éxito, ahora reducido a un trozo de metal inútil. Ya no tenía nada que perder. La humillación ya era completa. ¿Qué más podría pasar? «De acuerdo», dijo, su voz vacía de emoción, llena de un desdén resignado. «Deja que la niñita mire. Que así sea, que todos vean el circo completo». Hizo un gesto con la mano, un gesto de permiso que era en realidad una invitación al ridículo. Se recostó, esperando el inevitable fracaso, el momento en que finalmente podría decir «se los advertí» y cerrar ese capítulo bizarro de su día. Los técnicos que guardaban sus equipos se detuvieron a observar, intercambiando miradas de burla. La calle entera parecía haber contenido la respiración, transformando la escena en un escenario bajo el sol abrasador, con Lía a punto de entrar en el centro de atención. Roberto se giró hacia su hija e hizo una seña con la cabeza, una seña que decía «Está todo bien, estoy aquí, demuéstrales». Lía dudó por un segundo, sus ojos encontrándose con los de su padre. Vio el miedo de él, pero también vio el orgullo y la confianza inquebrantable que tenía en ella. Eso fue suficiente. Dio un paso adelante y luego otro, caminando lentamente hacia el monstruo rojo dormido. Cada paso la alejaba de su zona de confort y la acercaba más al centro de ese huracán de escepticismo y desprecio. El mundo pareció encogerse, centrándose solo en ella y en la máquina frente a ella. No miró a Arthur ni a los mecánicos que la observaban con sonrisas de escarnio. Sus ojos estaban fijos en el capó del Ferrari. Para ella, no había presión social, no había humillación ni expectativa. Solo estaba el problema, el rompecabezas, la ecuación que necesitaba ser resuelta. Su mente ya estaba trabajando, filtrando todas las distracciones, centrándose solo en el lenguaje silencioso del metal y los cables. Su vulnerabilidad, que la hacía encogerse ante la furia humana.
se transformaba ahora en su mayor fortaleza, permitiéndole percibir los matices que la arrogancia y la confianza de los demás les impedían ver. Su viaje era solitario, pero dentro de ella una fuerza inmensa comenzaba a despertar. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío no era demostrarles algo a ellos, sino a sí misma, que su manera de ver el mundo tenía valor. Es en este momento de giro que nos damos cuenta de la fuerza que reside dentro de nosotros, a menudo oculta. Si alguna vez te has sentido subestimado, pero sabías de tu potencial, comenta aquí abajo "Yo creo". Historias como la de Lía nos recuerdan que la genialidad no tiene etiquetas. Y si crees en esto, fortalece nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir trayendo estas narrativas inspiradoras a más y más personas. Lía se detuvo frente al coche. La multitud silenciosa de espectadores, los mecánicos escépticos, el millonario amargado, todos desaparecieron. Solo estaban ella y la máquina. Extendió la mano, no con la prisa de un técnico, sino con la reverencia de quien está a punto de tocar algo sagrado. Sus dedos flotaron sobre el metal rojo y caliente por un momento, sintiendo el campo de energía residual. El mundo a su alrededor se convirtió en un borrón de sonido y color. Ya no estaba en una calle ruidosa, estaba dentro del corazón electrónico del Ferrari, navegando por sus circuitos como si fueran los pasillos de un palacio en familiar. Entonces cerró los ojos. Este simple acto sorprendió a los espectadores. Los técnicos se burlaron abiertamente. ¿Qué va a hacer? ¿Rezarle al coche?, susurró uno de ellos. Pero para Lía, cerrar los ojos era como encender su verdadero escáner. Apagó la sobrecarga de información visual para concentrarse en sus otros sentidos, en su intuición que era más precisa que cualquier aparato. Con los ojos cerrados, colocó la palma de su mano suavemente sobre el capó, justo encima del motor. No era un toque físico, era una conexión. Estaba escuchando, sintiendo las vibraciones minúsculas, las firmas de calor, el pulso eléctrico débil que aún latía en las venas del coche. Un silencio profundo se apoderó de ella. Era un estado de enfoque total, un trance que la aislaba del mundo exterior. En su mente, la imagen del motor se volvió clara y nítida, brillando con líneas de energía. Siguió el flujo, pasando por fusibles, relés y procesadores. Vio los diagnósticos de los otros mecánicos como líneas rectas que llevaban a callejones sin salida. Pero ella buscaba las curvas, las anomalías, y entonces la encontró. Aquel pequeño pico de frecuencia que había detectado antes. Ahora, con el contacto físico, podía sentirlo, un sollozo minúsculo e irregular en la corriente eléctrica. Su mano se movió, todavía sobre el capó, deslizándose unos centímetros a la izquierda. Su frente se arrugó en concentración. Estaba triangulando la ubicación del fallo, no por medición, sino por instinto. Era como un médico sintiendo el pulso de un paciente para encontrar el origen de una fiebre. Para los demás, ella era solo una chica extraña con la mano extendida sobre un coche averiado. Pero, en realidad, estaba realizando una proeza de diagnóstico intuitivo que desafiaba la lógica y la ingeniería convencional. Estaba conversando con la máquina en su lengua nativa, una que no involucraba pantallas ni cables, solo pura e innata comprensión. La respiración de Roberto estaba contenida. Observaba a su hija con una mezcla de terror y admiración. La estaba exponiendo al ridículo del mundo, pero al mismo tiempo le estaba dando la oportunidad de ser quien realmente era. Bloqueó los susurros y las risas a su alrededor, centrándose solo en la figura serena de Lía. Sabía que algo profundo estaba sucediendo. No entendía el proceso, pero confiaba en el resultado. Su fe era el único escudo que Lía tenía en ese momento, una barrera invisible contra la marea de escepticismo que amenazaba con engullirla
Antes incluso de que pudiera empezar, Arthur observaba la escena con una fascinación mórbida. Aquella niña era la personificación de todo lo que despreciaba: la irracionalidad, la debilidad, la simplicidad. Y aún así, no podía apartar la mirada. Había una intensidad en ella, una quietud tan profunda que era casi aterradora. Por primera vez en ese día, sintió una punzada de duda, no sobre la niña, sino sobre su propia certeza. ¿Y si hubiera algo más en el mundo que su lógica de negocios, que su poder y su dinero? La idea era tan extraña, tan ajena, que la empujó al fondo de su mente, pero la semilla había sido plantada. Los minutos parecieron horas. El silencio en la calle era casi absoluto. Nadie se atrevía a hablar. La escena era surrealista. El Ferrari carísimo, los mecánicos de élite derrotados, el millonario impotente y la niña autista con los ojos cerrados, como una sacerdotisa realizando un antiguo ritual. La tensión era palpable, una electricidad que parecía emanar del propio coche, respondiendo a la presencia de Lia. Todos, sin excepción, estaban atrapados en ese momento, esperando lo que fuera que viniera a continuación, ya fuera la humillación final o algo que ninguno de ellos podría prever. Lia procesó la información final. El mapa en su mente estaba completo. Había localizado la fuente del problema con una certeza absoluta. No era una suposición, era un conocimiento. Sintió el clic en su mente, la pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. El misterio estaba resuelto. El diagnóstico estaba hecho. Ahora solo quedaba la parte más difícil: comunicar su descubrimiento a un mundo que no estaba preparado para escucharla. Un mundo que la veía como una aberración y no como la única esperanza que les quedaba en ese momento. Aún con los ojos cerrados, respiró hondo. El trance estaba terminando. Se estaba preparando para regresar al mundo ruidoso y caótico, trayendo consigo la respuesta que nadie más pudo encontrar. El peso de esa responsabilidad era inmenso, pero la claridad de la solución le daba una fuerza que no sabía que poseía. La vulnerabilidad que la definía se estaba transformando en una autoridad silenciosa, una certeza que no necesitaba gritos ni validación externa para existir. Su mano se apartó lentamente del capó, el contacto físico roto. La conexión, sin embargo, permaneció. Ahora conocía el secreto de esa máquina, un secreto que el Ferrari le había susurrado solo a ella. El aire pareció volver a circular. El sonido de la ciudad regresó en un murmullo distante. El hechizo estaba a punto de romperse. El momento de quietud e introspección estaba llegando a su fin, abriendo paso al clímax que se aproximaba. Bajó la mano y lentamente abrió los ojos. El mundo volvió a enfocarse, pero algo había cambiado. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una claridad cristalina. No miró a su padre en busca de seguridad, ni a Arthur con temor. Su mirada estaba fija en un punto específico del motor, un punto que ahora veía no solo con los ojos, sino con la mente. La fase de observación había terminado. La fase de acción estaba a punto de comenzar, y con ella la oportunidad de dar la vuelta al juego por completo. Los mecánicos se miraron entre sí, esperando que dijera que no sabía qué era. Arthur se preparó para soltar una risa amarga, pero Lia permaneció en silencio por un instante más, reuniendo las palabras. Sabía que lo que diría a continuación sonaría como un absurdo para ellos, como la fantasía de una niña, pero era la verdad. Y con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente, se preparó para hablar, para dar voz a la genialidad que hasta entonces había vivido solo en su mundo interior. El escenario estaba listo para la revelación. El conflicto se había extendido hasta su límite, la cuerda de la tensión estaba estirada al máximo. El fracaso de los especialistas había creado el vacío perfecto para que el don de Lia pudiera brillar.
La humillación y el desprecio habían establecido los riesgos emocionales. Ahora, todo dependía de ese momento, de esas pocas palabras que estaba a punto de proferir. El desarrollo del conflicto había cumplido su papel, dejando a todos, personajes y público, al borde de un precipicio, ansiosos y desesperados por saber qué sucedería a continuación. Lía abrió los ojos y, en el tenso silencio, su voz sonó, clara y sin titubeos, aunque suave. «No es el software», dijo, su mirada fija en un punto específico del motor, invisible para los demás. «Hay un defecto de fabricación raro, un microrelé en el sistema de inyección de combustible se sobrecalentó. La matriz de energía principal entró en modo de protección para evitar una sobrecarga en cascada. Por eso no hay códigos de fallo. El sistema está haciendo exactamente lo que fue programado para hacer en una situación que los programadores no previeron completamente. Se está protegiendo de un componente defectuoso». La precisión técnica de sus palabras, saliendo de una niña de 12 años, fue como una onda de choque, silenciando las burlas. Los dos mecánicos se miraron, primero con asombro, luego con un escepticismo aún más profundo. El técnico del concesionario dio un paso al frente, con el rostro rojo de indignación. «Eso es un completo disparate», declaró, su voz alta y llena de autoridad profesional. «Es imposible diagnosticar algo tan específico sin los escáneres de la fábrica en Maranello. Estamos hablando de un componente sellado, monitoreado por docenas de sensores. Si hubiera habido una sobrecarga, lo habríamos visto. Lo que esta niña está diciendo es fantasía, una historia que se ha inventado», gesticuló con desdén, tratando de reafirmar su control sobre la situación. Pero su certeza sonaba hueca, sacudida por la tranquila convicción de Lía. Arthur, que se había levantado del bordillo, miraba fijamente a Lía. La descripción de ella era tan detallada, tan específica, que parecía más un informe de ingeniería que la imaginación de una niña. Por primera vez, una grieta de duda real se abrió en su mente. ¿Y si tuviera razón? ¿Y si el problema fuera tan oscuro que solo una perspectiva completamente diferente pudiera verlo? La lógica que gobernaba su mundo de negocios estaba siendo desafiada por algo que no podía categorizar. La arrogancia todavía luchaba dentro de él, pero ahora competía con una chispa de curiosidad desesperada. Permaneció en silencio, observando, convirtiéndose en un espectador de su propio drama. Lía no se inmutó por la incredulidad del técnico. No intentó discutir ni defenderse. Las palabras de él eran solo ruido, interferencia en su tarea. Sabía lo que tenía que hacer. Con una calma que parecía de otro mundo, se giró hacia la única persona allí cuya fe en ella era inquebrantable, su padre. Sus ojos se encontraron con los de Roberto, y en un instante una comunicación silenciosa pasó entre ellos. No necesitaba explicar, no necesitaba pedir permiso. Él ya lo sabía. «Papá», dijo, su voz volviendo a ser un susurro. «Necesito un destornillador Phillips pequeño y un clip, ese de tu bolsillo». La petición era tan simple, tan mundana, que pareció aún más extraña. «¿Un clip para arreglar un Ferrari?» El técnico soltó una risa incrédula, pero Roberto no dudó ni un milisegundo. Se dio la vuelta, fue a su caja de herramientas gastada y tomó el destornillador solicitado. Luego metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño clip de metal plateado, entregándoselo a Lía con una solemnidad que transformaba los simples objetos en instrumentos de alta precisión. Ese acto de confianza absoluta fue una declaración silenciosa para todos los presentes. Estaba apostando todo por su hija, contra toda lógica y todo el escarnio del mundo. Ignorando por completo las miradas escépticas, Lía se acercó al motor. Su mano se movió con una seguridad impresionante, pasando por un enredo de cables y mangueras hasta alcanzar un pequeño compartimento de plástico negro.
una caja sellada que los otros mecánicos habían ignorado por no presentar ninguna alerta en los escáneres. «Este cierre de seguridad es magnético», susurró, más para sí misma que para los demás. Con la punta del destornillador presionó 2 puntos hundidos simultáneamente, un movimiento que no estaba en ningún manual. Se oyó un suave clic y la tapa del compartimento que los otros no habían logrado descifrar se soltó. Dentro había una placa de circuito densamente poblada de pequeños componentes electrónicos. Para un Lego era un laberinto indescifrable, pero para Leah era un mapa claro. Sus ojos fueron directamente al microrelé que había visto en su mente, un pequeño cuadrado negro entre docenas de otros idénticos. Con la punta de los dedos tocó su superficie. Estaba casi imperceptiblemente más caliente que los otros, la prueba física de su intuición. Luego tomó el clip y con una destreza quirúrgica comenzó a doblarlo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, transformando el objeto banal en una herramienta personalizada. Un puente eléctrico perfectamente moldeado. Dio el paso final, no para complacer a los demás o para humillar a quienes dudaron de ella, sino para demostrarse a sí misma que su voz silenciosa tenía el poder de arreglar lo que estaba roto, tanto en el motor como dentro de ella. Este viaje de autoconfianza es algo que muchos de nosotros enfrentamos. Si el coraje de Leah te inspira a creer más en tu propia fuerza, escribe «Soy más fuerte» en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Cada suscripción es un voto de confianza, permitiéndonos traer más historias que celebran la victoria del espíritu humano contra todas las probabilidades. Con el clip de metal, ahora moldeado en una pequeña U, Leah lo sostuvo como un cirujano sostendría un bisturí. Miró la placa de circuito por un último segundo, confirmando los puntos de contacto. Su respiración era tranquila y regular. No había temblor en sus manos, solo había un enfoque absoluto. Con un movimiento delicado y preciso, insertó las 2 puntas del clip en 2 terminales minúsculos al lado del relé sobrecalentado. No estaba arreglando el relé, estaba creando un desvío temporal, un bypass manual, para decirle a la unidad de control central que el peligro había pasado y que era seguro despertar. Se oyó un zumbido casi inaudible, un sonido agudo y breve de energía siendo liberada. Una pequeña luz LED verde, antes apagada en el fondo del compartimento, parpadeó una vez y luego permaneció encendida. El bypass estaba completo. El corazón del sistema había sido reiniciado manualmente. Para todos los demás parecía que apenas había hecho nada, solo tocar algunos cables con un trozo de alambre. Pero Leah sabía que acababa de realizar una cirugía a corazón abierto en el alma electrónica del Ferrari. El hechizo estaba roto. El gigante estaba listo para despertar de su sueño forzado. Se alejó del coche, sus movimientos tranquilos y deliberados. Volvió a colocar la tapa de plástico en su lugar, que se cerró con un clic satisfactorio. Guardó el destornillador en el bolsillo de su padre y el clip modificado en su propio bolsillo, como un trofeo silencioso de su victoria. Luego se giró, no hacia su padre, sino directamente hacia Arthur, el hombre que la había humillado. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez no había miedo en su mirada, solo una certeza tranquila e inquebrantable. Con una voz suave, pero que cortó el silencio como una cuchilla, dijo las 4 palabras que lo cambiarían todo. «Ya puede arrancarlo». La frase quedó flotando en el aire, un desafío y una promesa. No era una sugerencia, era una instrucción. El técnico del concesionario negó con la cabeza, listo para intervenir y advertir sobre los peligros de arrancar un coche con un cortocircuito improvisado. Pero Arthur lo silenció con una mirada. El millonario estaba paralizado, mirando de la niña a la máquina. La certeza de ella era contagiosa, casi hipnótica. Tenía que saberlo. La duda, la esperanza y el miedo libraron una batalla en su rostro.
Lentamente, como si se moviera bajo el agua, caminó hacia la puerta del conductor, cada paso pesado con el peso de ese momento. Abrió la puerta, el sonido familiar pareciendo extraño en ese contexto. Se deslizó en el asiento de cuero. La cabina, que era su segundo hogar, ahora pareciendo un territorio alienígena. Sus manos, acostumbradas a controlar imperios, temblaban ligeramente al tomar la llave de la consola central. Miró por el parabrisas y vio el rostro de 1900. Lía, impasible, esperando. Vio el rostro de Roberto, tenso con una expectativa insoportable. Vio los rostros de los mecánicos, llenos de escarnio y curiosidad. El mundo entero parecía estar en esa pequeña calle, esperando que girara la llave y revelara el veredicto. Insertó la llave en el encendido. El sonido del clic metálico fue amplificado por el silencio. Respiró hondo, una última vez, el olor a cuero y gasolina llenando sus pulmones. Cerró los ojos por un instante, como Lía lo había hecho, y luego los abrió, su decisión tomada. Con un movimiento fluido, giró la llave. Por una fracción de segundo, no pasó nada. El corazón de todos pareció detenerse. El técnico del concesionario comenzó a abrir la boca para decir, «Se lo advertí». Pero entonces, el motor de arranque giró, y el motor V12 del Ferrari explotó de vuelta a la vida. No con un ahogo o una vacilación, sino con un rugido profundo, gutural y perfectamente afinado. El sonido de la potencia pura e ilimitada llenó la calle. Una sinfonía mecánica que era la música más hermosa para los oídos de Arthur. El coche vibró suavemente bajo él, vivo y palpitante, más perfecto que nunca. El rugido del motor era una declaración, una prueba irrefutable del milagro que acababa de ocurrir. El poder había sido restaurado. Entonces, un silencio aún más profundo siguió. Arthur apagó el motor y el contraste dejó la calle en un estado de shock absoluto. Nadie se movió, nadie habló. El sonido del rugido del Ferrari todavía resonaba en los oídos de todos, pero lo que era verdaderamente ensordecedor era la realidad de lo que acababan de presenciar. La arrogancia de los expertos, el poder del dinero, todo había sido reducido a nada por la intuición genial de una niña autista y un simple clip. La dinámica de poder en esa calle se había invertido de forma tan completa y tan repentina que dejó a todos sin aliento. Arthur permaneció sentado en el coche durante mucho tiempo, con las manos aún en el volante, mirando el panel que ahora brillaba con vida. El rugido del motor se había silenciado, pero en su mente resonaba como un trueno, demoliendo los cimientos de su mundo. Cada certeza que tenía sobre el valor, la inteligencia y el poder había sido pulverizada. Había construido un imperio basándose en su capacidad para juzgar a las personas y las situaciones, para separar lo valioso de lo inútil. Y ese día, en una calle que consideraría el epítome de lo inútil, había cometido el mayor error de juicio de su vida. La arrogancia que lo protegía como una armadura se deshizo, revelando una vergüenza profunda y abrumadora, un sentimiento que no experimentaba desde hacía décadas. Lentamente abrió la puerta y salió del coche. Sus movimientos ya no eran los de un ejecutivo apresurado e impaciente, sino los de un hombre que cargaba con un nuevo e inmenso peso. No miró a los mecánicos, que ahora guardaban sus equipos en un silencio avergonzado, evitando su mirada. Sus ojos buscaron solo a dos personas, la niña callada y su padre. Caminó hacia ellos, ya no como el millonario poderoso, sino como un peregrino acercándose a un santuario. La distancia de pocos metros pareció tardar una eternidad en cruzarse. Cada paso una admisión de su error monumental y de la genialidad extraordinaria que casi aplastó con su ignorancia. Parado frente a Roberto y Lía, Arthur luchó por encontrar las palabras. La elocuencia que usaba para cerrar negocios multimillonarios lo abandonó. Comenzó, la voz entrecortada, irreconocible.
No tengo palabras para describir cuán equivocado estaba. La forma en que los traté fue imperdonable. Fui arrogante, cruel y ciego. Luego se agachó un poco para quedar a la altura de los ojos de Lía y por primera vez la vio de verdad. Tú tienes un don que ni siquiera puedo empezar a comprender. Por favor, acepten mis más sinceras y profundas disculpas. Lo que hice fue vergonzoso. La sinceridad en su voz era innegable. La confesión de un hombre roto y reconstruido en cuestión de horas. Volviendo a su modo de pensar habitual, inmediatamente intentó arreglar el error con dinero. Sacó una chequera del bolsillo interior de su saco. Quiero compensarlos por esto, por el problema, por la humillación. Escriban cualquier número, cualquier cantidad que quieran. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar reparar el daño que causé, dijo, extendiendo el cheque y un bolígrafo. Pero Roberto, son una dignidad serena. Apartó suavemente la mano de Arthur. Se lo agradecemos, señor. Pero no queremos su dinero. El respeto no tiene precio y mi hija no hizo lo que hizo por una recompensa. Lo hizo porque era lo correcto. La educada negativa de Roberto golpeó a Arthur con más fuerza que cualquier insulto. Se dio cuenta de que un simple pago sería, en realidad, otra forma de humillación, un intento de cuantificar lo inconmensurable. Guardó la chequera, la vergüenza profundizándose. Necesitaba ofrecer algo que estuviera a la altura de lo que había presenciado. Tenía que ser algo que honrara el don de Lía, no que lo comprara. Después de un momento de profunda reflexión, una nueva idea se formó. «Tiene razón», dijo. «Completamente cierto. Entonces, por favor, permítame ofrecer algo diferente. Algo que no sea un pago, sino una inversión». Miró de nuevo a Lía, con una admiración genuina en sus ojos. «Quiero financiar la educación de su hija. Íntegramente. La mejor escuela de ingeniería del país, del mundo, donde sea que ella quiera ir. Quiero darle todas las herramientas para que su talento pueda florecer sin límites». Luego se giró hacia Roberto. «Y quiero modernizar su taller, comprar todo el equipo de última generación que necesite, no como un regalo, sino como una sociedad. Sería un honor para mí invertir en el lugar donde un genio como ella fue nutrido». La propuesta era transformadora, un puente hacia un futuro que ellos jamás podrían haber imaginado. Roberto miró a su hija. Lía no sonreía. Su expresión era de una calma profunda, pero en sus ojos vio una luz, un reconocimiento de que su valor había sido finalmente visto por el mundo exterior en la forma de ese hombre antes tan hostil. Ella asintió levemente con la cabeza, un permiso silencioso. El corazón de Roberto se llenó de un orgullo tan inmenso que casi lo asfixió. Las décadas de trabajo duro, las preocupaciones, el miedo por el futuro de su hija, todo culminó en ese momento de validación. Con lágrimas en los ojos, extendió la mano hacia Arthur. «En nombre de ella», dijo Roberto, la voz firme. «Aceptamos». El apretón de manos selló el acuerdo. No era un contrato de negocios, sino un pacto de redención y reconocimiento. Los mecánicos, habiendo presenciado toda la escena, terminaron de guardar sus cosas y se fueron en silencio, llevándose consigo una lección que jamás olvidarían. El Ferrari rojo, ahora un símbolo no de arrogancia, sino de una conexión improbable, permaneció en la calle, esperando a su dueño, que ahora conversaba animadamente con Roberto sobre motores y el futuro, como dos viejos amigos. Lía permaneció al lado de su padre, observando en silencio cómo el mundo se reajustaba alrededor de su extraordinario don. El viaje de ese día había sido agotador, pero la victoria había sido completa. Lía no solo arregló un coche, arregló una vida, abrió una puerta a su propio futuro y enseñó una lección inolvidable a un hombre que creía saberlo todo. No necesitó cambiar quién era, no necesitó volverse habladora o extrovertida. Su fuerza residía exactamente en su naturaleza, en su perspectiva única. Demostró que la verdadera comunicación puede ocurrir sin palabras y que el valor de una persona
nunca debe medirse por las apariencias, sino por la profundidad de su carácter y de sus talentos ocultos. Lo que Elías realmente conquistó no fue la admiración de un millonario o la promesa de un futuro brillante, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su manera única de ver el mundo, era el mayor premio de todos. Su historia nos recuerda mirar más allá de la superficie, buscar al genio en los lugares más inesperados y nunca subestimar el poder de un corazón silencioso. Si este mensaje te ha llegado, comparte este video para que más personas puedan inspirarse. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para unirte a una comunidad que celebra cada historia de superación. Gracias por mirar.